estuvo primero el señor intendente de policía de Guayas, luego tuvimos a Ramiro García, y ahora saludar, mandarle un abrazo a nuestro querido amigo, porque es de casa, siempre está acá, siempre lo invitamos, periodista y editorialista, pero sobre todo un gran amigo y un libre pensador, como somos nosotros, libre pensadores, Martín Pallares. Te saludamos, Martín, buenos días, ¿cómo amaneces? ¿Cómo vas? Bienvenido al Diálogo I-99. Hola, Eduardo, gracias por la invitación, saludos a todos los colegas y amigos que están ahí contigo. Perfectamente, querido Martín, hemos visto tus artículos, los vemos siempre, ¿para qué vamos a decir? Incluso esto es, te vas a reír, pero desde que estás escribiendo en El Expreso ya, yo tenía solamente la suscripción acá en la oficina, que era digital, para que todo el mundo acceda. Ya ahora el fin de semana tengo Expresos, aparte del Universo, los dos, y los leo con mucho gusto. Me da buen talante. Cuando una persona es fina para escribir y tiene ingenio y tiene condiciones, además de periodísticas literarias, es muy bueno. Así que hemos visto tus artículos y más allá de comentarlos todos, porque los leemos todos, ¿no? Si no en El Expreso, en Lecturías, yo te hago una pregunta, Martín. Y aquí quisiera que un ratito nos sentemos, como se dice en el fútbol, paremos la pelota, miremos, levantemos la cabeza y veamos a dónde vamos a hacer, o sea, hacer una pausa. ¿Qué hacemos en el Ecuador con el tema de la justicia? O mejor dicho, te la reformula. ¿Tenemos esperanza para cambiar toda esta porquería judicial? Eduardo, gracias por el piropo con el que iniciaste esto, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que yo no tengo la fórmula, yo soy un periodista, pero si no nos proponemos hacer algo, vamos a perder el país, así de sencillo. No es la primera vez que la justicia está en manos de los políticos, no es la primera vez que la justicia está capturada, no es la primera vez que tenemos una mala administración de justicia, pero creo que esta vez viene con el tema de la corrupción en la justicia, el tema de la cooptación de la justicia, esta vez viene con un añadido que lo hace especialmente peligroso al tema, y es el narcotráfico. Son mafias criminales, son mafias abiertamente interesadas en sembrar el terror en la sociedad, de destruir el tejido social y el sistema democrático, porque estas mafias tienen como enemigo a ese sistema. Entonces, algo hay que hacer. Aquí, te repito, yo no tengo la fórmula, yo no soy un constitucionalista, no soy un experto legal, pero yo sí creo que es el momento en que aparezca un liderazgo fuerte y legítimo que le proponga algo al país. Y yo creo que ese liderazgo es el del señor presidente de la República. Yo no veo en este momento a nadie más que tenga, primero por su cargo, ¿verdad? Por su investidura de jefe del Ejecutivo, y luego también por el grado de apoyo que está teniendo en la población, de respaldo de la gente, que se convierta en alguien que proponga un cambio, que proponga una depuración del sistema, y que se lo haga lo antes posible, porque tenemos el riesgo, Eduardo, de que pase la página muy rápido, que nos vayamos olvidando de estas cosas que fueron destapadas con el caso Metástasis y el caso Purga, y simplemente se convierte en una anécdota más de las tantas que han habido en el país, y que de aquí en un año y medio estemos acordándonos, diciendo, sí, ¿te acuerdas cuando tal cosa? Sí, sí, y el fulano de tal, esto y este otro, y no haya pasado nada. Entonces yo sí creo que ahora es el momento de que el presidente Noboa también entre
en estas cartas posibles para que el país pueda tener la esperanza de recuperar la justicia, porque si no vamos, como decía, vamos a perder el país. Una preocupación, Martín, y tienes razón, el presidente tiene un liderazgo fuerte, porque fíjate, hablaba yo con un catedrático el fin de semana de Derecho y me decía, van a elegir los nuevos vocales de la judicatura, los que están. Eso no puede salir del mismo consejo, porque está lleno de personas que tienen que ver con los partidos políticos. No es el caso. Exacto. O sea, ¿de dónde debe salir entonces? De la academia, o sea, la academia debe surgir, pero debe ser un liderazgo, y tienes razón. Cuando estoy hablando de la academia, no es que vas a estar libre de la política siempre está, pero del partidismo por lo menos. O sea, de que vaya a ver gente que le gusta a esta gente, que sean obedientes y no deliberantes, sino que sea gente que tenga que perder, que no vaya a hacer una cosa. Entonces se me ocurre una cosa, que de pronto, y lo conversé largamente con este señor, bueno, que los nuevos vocales, tanto la Asamblea no lo ha de hacer, pero los que tienen que, los otros organismos, la Defensoría Pública, la Coordinación, etcétera, la Corte Nacional, elija gente de otra categoría, como los de la Corte Constitucional, o que nombre comisiones para que le elijan y no se la rifen entre ellos. Esa es una. Otra, lo mismo con los jueces que van a la Corte Nacional, pues, mi querido Martín, si viene la nueva elección y siguen los vocales de la judicatura, estos u otros que no estén ajenos a la política, va a ser lo mismo, sino que le vas a cambiar el tono nomás. Es lo mismo. Y finalmente, y lo más grave, es que a Diana Salazar la tenemos un año, un mes más, porque el concurso comienza en octubre, noviembre, porque ella está hasta abril del 2025. Y entonces se nos acaba lo poco, lo mucho que tenemos y que han logrado ayudar a la justicia y volverle a hacer a la gente de a pie creer en que hay un Ecuador posible, con posibilidades en la justicia, Martín. Claro, es que además todo nace con el actual sistema, todo comienza con la mayoría que está en la Asamblea, que es una mayoría donde están dos partidos que ahorita están súper deslegitimados por todos estos problemas. Yo no sé, porque el Consejo de la Judicatura de aquí en un tiempo va a cambiar de vocales, hay todo un proceso de renovación, lo mismo el Consejo de Participación. Yo no sé, quizás también una veeduría internacional, alguien que nos ayude a tener los ojos bien puestos en lo que está ocurriendo. A mí lo que me preocupa es que saltan estos escándalos, aparecen estas revelaciones y no pasan nada, no pasa nada. La Corte Superior del Guayas tiene a 9 jueces involucrados en esto y no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién va a renovar eso. Lo que tú decías de los nuevos jueces de la Corte Nacional es gravísimo. ¿Por qué? Porque quienes van a observar a los implicados en estos casos será la nueva Corte. Entonces, hay un círculo pernicioso que tiene que ser roto en algún punto, porque si no, ya, repito, esto no va a pasar nada. Y eso es lo que no podemos permitir, Martín, que no pase nada, porque se tiene que arreglar. Y eso es el fondo. Yo entiendo que tus artículos, aparte de decir lo que dicen, tienen un fondo. Señores, por favor, hagamos algo. Es un grito desesperante como el nuestro, de todos los días. Por favor, hagamos algo, porque algo se tiene que hacer. Te paso a Ramiro Cepeda, quien sigue con la entrevista, y luego Jaime Velázquez y Enrique San Martín. Adelante. Martín, buenos días. ¿Cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenos días. Bien, no tan bien como usted, pero ahí echando para adelante. Martín, romper el nudo gordiano. Yo sigo diciendo que para mí hay que destruir lo que hay de la justicia de alguna manera, y estoy siendo hiperbólico porque creo que hay que refundar las cosas desde sus cimientos, porque todos reclamamos justicia en mayor o en menor grado. El arrendador con su arrendatario, el trabajador con su empleador, el empleador con su trabajador, las compañías entre sí.
cuando se divorcian uno está queriendo reclamar justicia porque hay tenencia de hijos, manutención, etcétera. En todos los niveles de la vida de un ser humano, de mayor o menor interés o economía, tienen que ver con la justicia, y todos han tenido que sucumbir ante el precio de la corrupción. Entonces, dándote este diagnóstico, ¿cómo podemos hacerlo? Eduardo tiene la tesis de hacerlo a través de comisiones especializadas, poner gente, así. Es un proceso muy extenso. Es verdad, Ramiro. Para mi consumo es muy extenso, porque lo que hay que hacer es radical. ¿Tú consigues alguna otra forma radical? Para mí, sencillito sería una consulta, vamos, como se hizo el transitorio, y poner una comisión que nombre a los jueces, porque si mi memoria no está mal, esto sucedió en el gobierno de Sixto Durán y se logró una buena corte. No me van a decir que cuando estuvo Héctor Romero, Miguel Macías, estos magistrados, las cortes no funcionaban. Funcionaban y bien, habían su corrupto, pero era la excepción. Hubo cooptación, pues. Y hubo la cooptación después. Claro. O sea, Martín, entonces algo hay que hacer, pero radical. O sea, yo no sé, me parece que lo ideal hubiera sido que en esta consulta estuviera básicamente la pregunta era el tema de la justicia, ¿no? Pero ya no podemos dar marcha atrás, y yo me temo, yo no sé, un constitucionalista tal vez nos podría ayudar a saber si todavía es factible introducir una pregunta. Yo creo que no, yo creo que eso ya, ese proceso ya está cerrado, está ya agotado. Pero yo sí creo, yo insisto y coincido contigo, Ramiro, esto tiene que ser radical y urgente. Urgente porque las circunstancias así lo ameritan, tiene que ser ya. Yo no sé si puede haber algún mecanismo extraordinario que lo proponga el presidente de la República. A mí me preocupa un poco este silencio, esta actitud un poco pasiva del gobierno frente a este tema. Es un asunto que nos tiene angustiados a todos, o sea, es clara la angustia que ustedes están por la que están atravesando. Entonces, tiene que haber un mecanismo, o sea, no puede ser que una sociedad quede tan vulnerable y tan expuesta a esto sin capacidad de reacción. Entonces sí, tiene que ser algo urgente, tiene que ser, y yo ahí es donde yo veo la figura del presidente, no sé, convocar a una junta de notables, una veeduría internacional. A eso quería llegar, Martín, porque te escuché con atención del liderazgo. Los liderazgos no se piden, salen, emergen así a una velocidad y en el momento que uno menos se lo espera. Pero cómo, yo coincido contigo que el presidente debe tener un liderazgo o debe de proponer un liderazgo, pero ¿cómo puedes pedir un liderazgo cuando, por ejemplo, hay un medio de comunicación el día domingo que hace apología de una persona cuyo nombre no voy a decir y le dedica una página del domingo, cuando hay medios que promocionan a otro tipo de personas? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pues, o sea, estamos viendo que un tipo de esas personas están siendo procesados, investigados en una trama, y estamos haciendo apología de los que se quedaron sin ser investigados, pues, Martín. De acuerdo. El liderazgo es un tema que brota por sí solo. Pero yo creo que ahora necesitamos eso, necesitamos urgente, y me parece que la única persona con la capacidad, por ser el presidente de la República y por el apoyo que ahora tiene, debería ser quien dé el paso adelante. ¿Qué es, Martín, que continúa con la entrevista? Bueno, Martín, ¿cómo vas? La verdad es que escuchándote sí me preocupa algo, ¿no? Es la esperanza ya no la hay. Y la esperanza de los ecuatorianos, en el cambio, siempre son promesas de los políticos que nunca se cumplen. Y se habla de soluciones desde afuera. Una vez que llegan al poder, se olvidan de las soluciones. Una vez que están en el poder,
comienzan los intereses particulares y creo que efectivamente la gente es el problema. Es decir, los ecuatorianos tenemos un problema porque somos los ecuatorianos los que los provocamos. Es decir, nosotros votamos por los que están ahí. Nosotros votamos y siempre criticamos todo lo que viene y no damos una solución concreta para poder salir del hoyo. Entonces, no sé cómo veas tú ese tema, porque la verdad es que muchos ecuatorianos están totalmente decepcionados de la política y sobre todo lo que ha sucedido en el Ecuador desde que estamos en la democracia, porque no ha habido un presidente que nos lleve a buen puerto, digamos. Siempre existe algo que el ecuatoriano tiene que pagar los platos rotos. ¿Cómo ves tú el tema? No, yo coincido contigo. O sea, lo que tenemos es lo que hay. Y eso es ha sido nuestra propia decisión poner a estos señores a decidir por nosotros a los menos adecuados. Ahora, esta gente tiene que ser responsable también por lo que hace y nosotros, la sociedad, si ya votamos de tal o cual manera, tenemos que exigir que asuman sus responsabilidades. Debe haber, yo sí creo que no nos inhabilita, lo que tú dices, no nos inhabilita como, como agentes fiscalizadores del poder. La sociedad civil debe expresarse de alguna forma frente a esto. Yo no digo que salgan a tirar piedras en las calles, pero sí a ejercer una presión sobre la opinión pública fuerte. O sea, en todos lados han habido procesos transformadores que nacen de esa forma. Eh, y claro, aquí tenemos que comprender, y yo creo que nosotros, los periodistas, entre otros, debemos de hacer entender que aquí está en juego el que la justicia ya no sea solamente cooptada por unos grupos corruptos, políticos, sino aquí ya estamos hablando del narcotráfico. Los últimos dos casos, Metástasis y Purga, lo que mostraron es que ya el narcotráfico está unido, está en un estado de simbiosis absoluta con los operadores políticos de los partidos que toman las decisiones en la asamblea por la clase, para el país. Entonces no es fácil, esto es realmente alarmante y muy preocupante. Si no se hace algo, estos grupos que, repito, ya no son los grupos de los años 80, 90, estos ya son grupos criminales y son ellos los que tienen un operativo montado para tomarse la justicia. No sabemos mucho del concurso para jueces de la Corte Nacional. O sea, han pasado todas estas cosas y no hay mayores. El concurso anterior, el concurso que lo llevaba Wilman Terán, si no es porque había Metástasis, ya hubiera dictaminado cuáles son los nuevos jueces. Imagínense lo que hubiera sido. Hasta una veeduría internacional se alarmó de la forma en que se llevó ese concurso. Era absolutamente viciado, tramposo, corrupto. Y los partidos políticos, mientras no hubo Metástasis, ya la cosa se puso fea. Eso seguía y se hacían los locos, ¿no? Ponían los otro lado. Wilman Terán hubiera seguido al frente del Consejo de la Judicatura. Ninguno de esos partidos le puso un pero al señor Terán. Ya cuando sale Metástasis, lo mismo con el otro vocal de la Judicatura, Muñoz, ya cuando era insostenible, ya uno de los partidos del acuerdo, el Partido Social Cristiano, ya dijo que estaba a favor de sacarlo de la Judicatura. Pero si no es porque las cosas se ponen requete oscuras, todo seguía igual. Una pregunta, ¿pero tú crees que la sociedad civil, y en este caso tú estás hablando de las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones marcan una diferencia con las antiguas generaciones? Es decir, hoy en día yo lucho por las causas, hoy en día yo lucho por mi bienestar y en muchas ocasiones no vemos pues ese carácter que tenían las generaciones anteriores en salir a las calles a protestar, sino que sabes que a mí no me interesa, veamos qué pasa. Es más, si puedo evitarme ir a las urnas para votar, lo hago, y vemos un desinterés por completo por parte de los jóvenes en introducirse en las decisiones nacionales.
¿Tú crees que esto va a llevar a que explote en el Ecuador? Es decir, que lleguemos a un momento dado en que la sociedad civil se rebele contra las reglas dadas por los partidos políticos, o las reglas que están por los asambleístas puestas, o por entes que no son representativos como para esta nueva generación. Mira, la pregunta que tú haces, el tema que tú estás poniendo es un tema interesantísimo, el tema de las nuevas generaciones. Yo por principio soy optimista de las nuevas generaciones y yo creo que no les estamos entendiendo bien todavía, no les estamos dando el protagonismo que ellos también se merecen. Me parece que ahí existe una reserva de gente que, que, que está dispuesta a involucrarse en la política pública, que está dispuesta a ser protagonistas. Quizás no les estamos dando el espacio que se merecen. Yo no sé, yo conozco poco. eh, Comparto contigo, tengo la misma impresión que tú, pero quiero creer que no es tan pesimista la situación, que sí hay un grupo de jóvenes que saben que este es el país que tienen y no tienen otro, y que si no hacen algo para que esto quede en manos de las mafias organizadas, se van a quedar sin futuro, sin país. Eh, entonces, yo sí creo que inclusive deberíamos de estimular esa participación, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer, o sea, algo porque si Pues, se nos va. totalmente de acuerdo contigo, Martín. Le da paso a Enrique San Martín, que está en cabina y que tiene más preguntas para ti. Adelante, Enrique, te escuchamos. Toca Andrea. Le voy a robar el turno a Enrique, porque hemos llegado. Martín, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? Un gusto. Bien, te veo bien, con el sol de Quito que te brilla, te veo bien, amigo, qué bueno verte. Cuéntame, ¿cuál es tu visión sobre qué es lo que tiene que hacer la sociedad respecto a esto? Porque muchos nos quejamos de los partidos políticos, creo que tenemos claro cuál ha sido el error de los partidos políticos, pero ¿crees que como electores no se ha cometido ningún error o hay alguna lección que aprender para el electorado? No, pues errores se han cometido, más que errores, atrocidades, ¿no? O sea, el seguir entregándole la capacidad de decisión a grupos que han estado en el negocio de la justicia durante años es un problema, es un problema, es un error muy grave. Ahora, ¿qué hacer sobre eso? Yo no tengo la varita mágica, yo no tengo la fórmula. Pero sientes Yo que la soy gente ha abierto un poco más los ojos, tal vez ya no se ve con tanto beneplácito, tal vez el rico de la noche a la mañana ahora es visto a través de otros ojos. A ver, yo creo que hay un capital muy grande en la sociedad ecuatoriana que lo hemos visto funcionando. No nos olvidemos de eso. Si no fuera por la opinión pública, hubieran pasado cosas espantosas en los días pasados, en las semanas pasadas. O sea, hay que ser optimistas también. Si no fuera Así por la es. opinión pública, la reacción de la sociedad, esas reformas al COIP nos hubieran metido por la tranquera. Eh, si no fuera por la opinión pública, la fiscal ya estaría Así es. con su casa. Entonces, yo creo que existe ahí un capital, yo creo que existe ahí un- una fuerza que nos ha salvado y que, claro, es poquito todavía, o sea, porque la Es oscuridad. una levadura que falta todavía de germinar, por así decirlo. Pero ahí está, ¿cuánto? O sea, si no fuera por la opinión pública, el tema de la impunidad de Rafael Correa estuviera aprobada a CEFU. Eh, Y siendo tal vez no, menos moralistas, tal vez aunque sea apelando al instinto de sobrevivencia, al miedo, a pensar que de aquí en adelante, pues, el rico de la noche a la mañana, cuyos ingresos sabemos que no están bien demostrados, ya no va a ser aceptado en nuestras sociedades sin ningún filtro, aunque sea por miedo. exacto, exacto. Entonces, y yo sí soy
optimista de que aún existen ciertos resortes que hacen que la sociedad se levante, reaccione y finalmente estos políticos se nota que sí son, sí se sienten presionados por esa opinión. Que muchas veces traten de saltársela por encima, de que muchas veces esperen a que pase la ola y la gente vaya normalizando las cosas. Sí, son riesgos. Yo creo que la sociedad tiene que ir entendiendo esas lógicas y tiene que ir comprendiendo que si la presión no cesa, si la presión continúa, es la única forma en que se puede depurar las cosas que nos están pasando, ¿no? Pero no hay que dejar de decir, mira, que hay cosas que son muy tristes, ¿no? O sea, Y son parte pasó, también de responsabilidad de los electores, ¿no? Parece que, ¿a dónde va todo eso? O sea, ¿cuál es la lección no que se aprende? Así es, y yo sí creo, mira, yo analizo un poco y también como tú soy optimista, Martín, creo que sí hubo un rechazo en las últimas elecciones para no volverle a dar el curul en la asamblea a puntualmente ciertos asambleístas que habían demostrado ser o alzamanos o sigue agendas de impunidad. Tal vez, tengo la esperanza, en estas próximas elecciones se sienta aún más ese rechazo puntual a aquellos asambleístas que pues son parte, ¿no? O coluden con estos sistemas de corrupción, porque al final del día los asambleístas pues los pone el electorado. sí, pero también se metieron unos que son los mismos que estuvieron antes. A un par no Entonces, les llegó la justicia, a un par no les llegó la justicia divina. sí, pero a ver, si seguimos así, la confianza en el sistema democrático va a quedar en soletas eh, y esto puede estallar. Eh, si no precautelamos este sistema democrático y republicano, este país ya no será el país para nuestros hijos ni para nuestros nietos. Entonces, sí, si no se hace nada, si la sociedad civil no decide hacer algo, esto lo habremos perdido. Y tenemos que aprender de las cosas buenas. La sociedad civil, como estaba diciendo yo, la opinión pública, ha logrado frenar muchas cosas y ha logrado impulsar otras cosas que son positivas. Igualmente escuchamos mucho del electorado quejarse que lo que tiene para escoger es lo que hay, ¿no? Por eso se le echa la culpa a los partidos políticos de dejar la poca opción o la ninguna opción que hay de un candidato que realmente siga una agenda de una filosofía partidista que va acorde con la libertad de mercado o los derechos, dependiendo de cuál sea su fin. Pero en este caso vemos un electorado que se queja de que las opciones que ponen los partidos políticos, pues, no le dejan mayor que hacer. ¿Habría alguna manera que el electorado presione las primarias en los partidos políticos y no cuando ya está pues finalmente dado el menú, por así decirlo? Sí. A ver, el sistema de partidos hay que reformarlo sin duda alguna. Esta cosa de que les caiga el dinero y que porque el Estado así tiene que hacerlo, me parece que es nefasto porque esto estimula que siga siendo una plataforma de corrupción y una plataforma para que vengan políticos de cualquier signo o de cualquier procedencia y entren a esta máquina de hacer. Yo creo que es necesario, pero también están las autoridades, ¿no? O sea, el código de la democracia puede ser que esté pésimo, ese código puede ser que ya no sirva. Pero hemos visto cómo violan ese código y las autoridades electorales tampoco hacen absolutamente nada. Tenemos ahí ese Consejo Nacional Electoral que creo que se va a eternizar porque se inventan elecciones en la parroquia más chiquita del país y ya con eso ya no se les puede renovar y ya cuando nuestros hijos ya sean viejitos capaz y ya esto se salgan del Consejo Nacional Electoral. Eso es como un cargo vitalicio ya casi. Y no cumplieron. O sea, en las elecciones se vio, en la campaña pasada, se vio cómo se violaba el código de la democracia y no se hacía absolutamente nada. Entonces sí, lo viví en carne propia, Martín. El sistema de partidos que hay que cambiar, pero hay que cambiar muchas cosas más.
Así es, Martín querido, te agradezco mucho, te mando un saludo súper cariñoso y le dejo aquí a mi querido Enrique, que está listo para las preguntas. Gracias, Andrea. Rápidamente, Martín, hoy Diario Premisas tiene aquí esta noticia, ¿no? Donde señala que en los casos Metástasis y Purga, la mitad de los jueces procesados fueron docentes universitarios. A mí lo que me preocupa es lo que ha señalado hace un momento Martín. La moral, la ética en este país, para mí, está perdido. De igual manera, tú hablaste ya no hay ni reserva moral siquiera. Lo que me preocupa es el hecho de que vienen elecciones, los protagonistas de todo esto de lo que estamos hablando son precisamente los partidos y movimientos políticos. Desde esa perspectiva, y te digo, y en el tema de institucionalidad que también no existe en el Ecuador, ¿tú crees rescatable que por ahí sean Fuerzas Armadas, la academia, se me ocurre la iglesia, como para convertirse en una especie de eje o catalizador, exactamente, para poder, no sé, reconstruir, reorganizar, refundar, si se quiere, esta república? Yo por principio no soy muy partidario de las refundaciones, porque las refundaciones nos han llevado a creer en utopías, y las utopías no siempre terminan siendo muy buenas. A nombre de las utopías se han cometido las más grandes barbaries de la humanidad. Yo creo que estas instituciones a las que tú mencionas me parece que son perfectamente legítimos actores de una renovación, de una mejora, pero no solamente estas. Yo creo que también tiene que haber participación de la sociedad civil organizada, no sé cómo, no sé, no tengo la fórmula. Yo no le tengo mucha fe a estas santísimas trinidades que vienen a salvar. Yo creo que esto hay que ir reformando con liderazgo. Yo insisto que nos hace falta un liderazgo en este país en este momento. A la señora fiscal la están dejando muy sola. Yo lo veo así. Muy sola, porque es verdad, puede ser que en los operativos del Ministerio de Gobierno le haya colaborado con la policía. Es destacable que en este último purga no se haya filtrado, o al menos no se haya filtrado mucho lo del operativo. Esos son méritos del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, pero yo sí la veo muy sola, la fiscal. El presidente tampoco es que se ha convertido en un líder de opinión que la apoye, que la tenga. En la asamblea no hubo 70 votos para aprobar un comunicado de respaldo. O sea, es una locura. La Corte Suprema, la Corte Nacional, perdón, ya no Suprema, la Corte Nacional no ha dicho nada. Las universidades no han dicho nada. Entonces hay soledad absoluta que da miedo de que esta señora ya baje los brazos, porque se sienta muy solitaria en su trabajo. Yo sé que no es un trabajo perfecto. La Fiscalía tiene un montón de deficiencias, porque además como todas las instituciones en este país no son tan fuertes, ni tan vigorosas, ni están tan bien dotadas de herramientas, etcétera, y cometen errores, pero ha sido un ejemplo, ¿no? Y me parece que la clase política la ha dejado muy sola. Y eso es desesperanzador, eso es triste. Martín, coincido contigo, porque aquí en esta mesa, yo lo dije hace un par de meses, la misma percepción, yo la veo sola. Gracias, continúa Eduardo. Te mandamos un abrazo, querido Martín, gusto de saludarte, sigas mejorando y seguimos conversando. Dios mediante, te mandamos un abrazo. Y hay un abrazo para todos ustedes. Gracias, fue Martín Pallares. Andrea, buenos días, ahora sí. Buenos días, ahora sí. Sí, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Feliz de verlos, chicos. Lo Yo mismo. siempre me lleno de energía Sí, con lo mismo le decimos. este panel le Sí, tiene sí. ñeque, me Sí, gusta, sí, me vaya gusta. el coñeque. Y Jaime Es también. como una batería, aquí tú te recargas. Así es. De buenas o de malas energías depende de con ¿Qué quién te pasó? rodeas. No, No, ¿qué depende de con pasó? quién te rodeas. No le digas así a Bolo. Y Yo sé, ayer yo te está digo. con la blanca, entonces Diego no vino por eso ayer, entonces no, esa energía está recién Claro. refrescándose. Sí, Está recargándose, está recargándose. Sí, sí, sí. Muy bien. Oiga, Andreita, 2 temitas rápidos y breves. Ramiro, Jaime.